Eh, bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a tener la siguiente ponencia magistral del doctor Ricardo Ángel Cardona Ayoroa, de la Escuela Militar de Ingeniería de la EMI. Fue egresado de la UTB de Berlín, Alemania, un doctorado en siderurgia y planificación energética, es manager de su propia consultora energética, Ingeniería EMACON, y nos va a mostrar el tema y nos va a presentar el tema de transición energética y generación electronuclear en Bolivia. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Y también están las días, ¿no? Sí, Bueno, las diapositivas se ven. perfecto. Bueno, estamos hablando sobre este tema de transición energética Bolivia 2024-2050, que en este tercer Congreso Internacional Binacional de Física Nuclear entre Bolivia y Perú. Para mí es un gusto, es un honor que me hayan invitado. Y bueno, vamos a tratar de explicar este tema de la mejor forma posible. En primer lugar, ustedes ven índice que hay una matriz energética secundaria. Nos vamos a abocar a la matriz energética secundaria, que es la generación de energía eléctrica. Está muy relacionada con la matriz energética primaria, que es el uso primario de combustibles. Se interactúan en muchos aspectos, pero esta es básicamente la generación eléctrica y ese es nuestro tema. Estamos hablando, pues, vamos a hablar de energías renovables limpias. Vamos a hablar sobre una matriz ideal 2030-2050. Vamos a hablar sobre energía hídrica, solar, eólica, energías renovables, geotérmica, biomasa, electronuclear y otras energías alternativas. También vamos a hablar sobre el mercado interno, el consumo de electricidad, la exportación a vecinos en la región UNASUR, Mercosur, CAN, OTCA, que es la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica de 9 países, y Urupabol, ¿no? Que es básicamente los 3 países más, digamos, de menor desarrollo dentro de Mercosur. Bolivia acaba de ingresar al Mercosur, ya ha sido admitido, y ahora hay una reunión cumbre en Asunción, donde va a asistir el presidente. Y bueno, vamos a explicar qué implicancias tiene eso en la generación eléctrica y concretamente en la electronuclear. Bueno, vamos a hablar finalmente del estado energético, qué significa el estado energético pleno y cómo todos tenemos que contribuir a crear ese estado energético, ¿no? Que es en términos tecnocientíficos algo que Bolivia tiene que abocarse. Y vamos a hablar sobre empresas energéticas de los BRICS. Son los países que ustedes ya conocen, son 10 países emergentes, pero que tienen un PIB de PPA de más de 54 trillones y con lo cual han superado al G7, ¿no? Y también vamos a hablar de las empresas energéticas en la TANCELAC. Entonces, esto es dentro del tercer Congreso Internacional del Club de Física Nuclear. Bien, la matriz energética secundaria, necesidades y razones, ¿no? Estamos hablando básicamente de una matriz que genera energía eléctrica y ha habido un foro, eso tienen que ustedes enterarse, un foro de transición energética 2050, 26, 27 y 28 de junio, o sea, hace pocos días, donde ha sido organizado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, ha sido coparticipador, coorganizador la Autoridad en Energía Eléctrica y Tecnología Nuclear, la AETN, y también ha sido coorganizador ENDE, o sea, la Empresa Nacional de Electricidad, y el Comité Nacional de Despacho de Carga, que tiene su oficina principal en Cochabamba, ¿no? Entonces, además ha habido cooperación del PNUD, o sea, las Naciones Unidas, y todo lo que vamos a hablar son las conclusiones
que saca el gobierno, el Estado boliviano hacia el 2050 y cómo debe ser nuestro futuro, donde está incluida la energía electronuclear. Bien, actualmente hay una potencia instalada de 3.700 megavatios 2024, que es una potencia instalada que es el doble de lo que Bolivia necesita. Por lo tanto, Bolivia se puede decir que no es un país típico del tercer mundo, sino es más bien del segundo mundo si consideramos su PIB-PPA semi-industrializado, por el solo hecho de este índice, ¿no? De que tenemos el doble de lo que consumimos, que es 1.700 megavatios, incluso con el pico de 1.800 cuando hay mucho frío, mucho calor, dependiendo del lugar del país. Por lo tanto, no estamos considerados como, por ejemplo, lo que hablaba Víctor Rocati esta mañana, de todo lo que hay, lo que pasa en el África, ¿no? Donde la cobertura eléctrica en las ciudades llega al 40% en el mejor de los casos y el 10-20% en las áreas rurales. Nosotros tenemos cubierto el 99% en las ciudades grandes e intermedias y en el campo estamos llegando al 90%. Pero por eso el PIB, la potencia instalada será de 4.200 megavatios el 2025. Eso significa que hasta el 2025 y 2033, que habrá 6.500 megavatios, el 100% de los bolivianos, 12-15 millones de habitantes, tendrán acceso a la electricidad para necesidades propias, pero también para hacer industrias, para las pymes, para las MIPES y para las GIMES, grandes y medianas empresas. O sea, va a haber una oferta agregada que tiene que ser consumida con una demanda agregada para que Bolivia ya el año 2025 se considere un país de segundo mundo, o sea, con un PIB-PPA de 150.000 millones de dólares, el PIB nominal que tenemos es de 50.000 millones de dólares. Pero por el hecho de que tenemos baja inflación, eso sube el triple. Y 150.000 millones de dólares el 2025 para 12-15 millones de habitantes da 10.000 dólares por persona por año. Ese es el índice de ser segundo mundo. Entonces, eso tiene que captar la población boliviana de que nuestra economía, que no tiene especulación, es una economía real, que funciona y consigue sus divisas y consigue su dinero con el esfuerzo de los bolivianos, la producción de manufacturas. Cuando se exporta, la mayoría son manufacturas, 54%, y el resto alimentos, materias primas, etcétera, energía, oil, gas, y también estamos exportando una pequeña cantidad de energía eléctrica a la Argentina. La línea de transmisión de alta potencia permite exportar hasta 150 megavatios al norte de la Argentina. Eso ya es un ejemplo de que Bolivia puede exportar energía eléctrica en una cantidad razonable. Bueno, el año 2050 vamos a tener 2.211 megavatios. Eso avisora que también es posible que el 2050 seamos unos 20 millones de habitantes y se pueda exportar la mitad. Como ahora podemos exportar, si el consumo pico es de 1.800 megavatios, el exportable se hace pues por 2.400 megavatios en base a la potencia instalada bruta. Y el año 2025, si tenemos una buena líneas de transmisión hacia el Brasil, hacia la Argentina y otros países vecinos, podemos tener una oferta agregada que sirve para la exportación o serviría para la industrialización. En caso que sea para la industrialización, pues nuestra matriz energética secundaria será cubierta mayormente con energía hidroeléctrica y eso lo vamos a ver a continuación. El ingreso posible ya mismo, el 2025, puede ser de 1.500 millones de dólares por exportar 2.400 megavatios. Si bien Bolivia solamente consume en horas pico 1.800 megavatios. Esa es nuestra realidad. Somos un país afortunado
porque toda esta planificación no viene de ahora, ¿no? La Empresa Nacional de Electricidad ha sido creada en 1962, la Autoridad de Energía Eléctrica y Tecnología Nuclear hace 20 años, tenemos el Comité Nacional de Carga, de Despacho de Carga, también tiene una antigüedad considerable, y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que es el que hace la planificación energética muy necesaria en todos los países del mundo, pero en este caso en Bolivia es un ejemplo, vamos a decir, para los países de UNASUR, de Sudamérica, o también de CELAC, ¿no? Que es la comunidad de países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, bueno, ustedes verán, ahí está mi dirección, el que quiera puede comunicarse conmigo, está mi nombre, a qué me dedico, ahí está mi consultora, la Universidad Técnica de Berlín y la Universidad Militar de Ingeniería, mi teléfono y mi correo electrónico rancay@gmail.com. Rancay viene de Ricardo Ángel Cardona y Oroa. Bien, resultados del foro, si continuamos. Hay una matriz, como decíamos, el 2033 de 6.700 megavatios y va a aumentar considerablemente las energías renovables, ¿no? De tal manera de que ya podemos avisorar que va a pasar de 10 a 15 a 20 a 30%, incluso hasta 35% el año 2033 a 2050. Pero si sumamos la energía hidroeléctrica, bueno, vamos a tener un 50-60% y por lo tanto podemos copar hasta 80-85% con energías renovables, incluyendo la energía hidroeléctrica. Eso porque hay que aclarar porque había la tendencia antes de la epidemia, pero sí con los objetivos del milenio, la ODS, Objetivos del Desarrollo Sustentable. Son 18 objetivos que sacó las Naciones Unidas hasta que hay que cumplir hasta 2030. Están prohibiendo las potencias que los países utilicen también el gas o el diésel o el petróleo para generar energía eléctrica. Nosotros usamos gas y en términos de lo que debería ser según los objetivos del desarrollo del milenio, hasta el 2030 no deberíamos usar gas, pero si nosotros vemos por soberanía, por decisión propia, por nuestra propia planificación, que deseamos utilizar 5, 10, 20, 30%, lógicamente no el 60% como es ahora. Entonces hay que disminuir esa participación termoeléctrica, pero no al nivel que nos indican desde el norte global, sino al nivel que nosotros, por conveniencia, bajamos esa participación en la matriz energética, ¿no? Por lo tanto, el plan energético amplía hacia conectarse con el sistema interconectado de energía eléctrica con energías renovables. Eso lo hace Ende Transmisión, porque en realidad la que organiza todo es Ende Corporación, pero tiene 11 filiales. Una de ellas es la Ende Transmisión, la otra filial es las del Mundo Occidental Andino, que administran las hidroeléctricas, especialmente Misicuni, Corani, Santa Isabel, y además ahora van a entregar hasta fin de año, principios del año que viene, 2 hidroeléctricas más, Ibirizú y Miguillas, por 500 megavatios. Por eso es que va a subir a 4.200 megavatios nuestra potencia instalada en 2025. Pero para que todo eso funcione, tiene que funcionar en de transmisión, con líneas de transmisión de alta, baja y media intensidad para conectar con Santa Cruz, con Beni, con la zona andina, con el Chaco y con Brasil. Entonces, estas filiales de Ende Corporación, entre ellas Ende Transmisión, tienen mucho trabajo para elevar el kilometraje de líneas de transmisión. Lógicamente, estamos hablando que en la parte oriental también funciona Ende Huaracachi,
que administra justamente las termoeléctricas a base de gas y que todas han aumentado con eficiencia por introducir el ciclo combinado, ¿no? Que utiliza el gas para producir electricidad, pero también el vapor que se genera hace que aumente la eficiencia de 50 a 60%, porque ese 10% adicional es con vapor y con una turbina a vapor adicional a la turbina de gas. Entonces, eso es lo que administra Ende Guaracachi y la Autoridad de Energía Eléctrica y Tecnología Nuclear. Lo que sí hay que analizar es que Bolivia tiene generación, transmisión, distribución plural. No solamente es ENDE, que representa al Estado boliviano, sino también hay generación privada, transmisión privada y distribución privada de pequeñas empresas o de cooperativas, ¿no? En caso de La Paz, por ejemplo, hay una hidroeléctrica, la hidroeléctrica boliviana del ingeniero Ángel Sanier, acá en los Yungas, por la mina Choglia, y él genera de 90 a 100 megavatios en forma privada y que entrega al SIN, una hidroeléctrica que aprovecha los ríos de la zona, y eso es privado, y él vende esa energía, ¿no? Entonces, no hay un monopolio en Bolivia, también participan y las cooperativas también, los privados y cooperativas, como el caso de CRE en Santa Cruz, que tiene un rol muy importante tanto en la distribución, las líneas de transmisión, la distribución, pero no es la única, ¿no? Son como 10, 20 empresas privadas y cooperativas que junto a Ende Corporación y las 11 filiales nos dan una buena sorpresa a Bolivia de que tenemos casi el 99% cubierto en las necesidades energéticas, si bien se puede incrementar por las necesidades industriales. Si Bolivia se industrializa a ser un país de primer mundo el 2033, necesitaremos consumir todo el potencial previsto para el 2033, que es más de 6.000 megavatios. Entonces ya no se exportaría, pero sí consumiríamos porque seríamos más industriales. Pero igual hay energía para exportar en la medida que nuestro consumo sea relativamente bajo. La matriz 2050 ideal sería 8.200 megavatios, como hemos dicho, 75% energías renovables, incluyendo las hidroeléctricas, y 25% termoeléctricas, que lógicamente son con ciclo combinado. Es en este 25% que ingresaría un 10%, yo calculo o planifico, sugiero, para la energía electronuclear, de tal manera que termoeléctrica serían 15 y 10% la energía electronuclear. Las energías renovables en Bolivia son hídricas, del 40 al 60% actualmente, solar, eólica, biomasa del 35 al 15%, dependiendo si estamos hablando del 2050 o estamos hablando del 2025, ¿no? Por eso hay dos datos ahí. La primera es 2050, la segunda es 2025. La oportunidad nuclear en energía en 10% al 25%. Y ya vamos a ver de que Bolivia puede crecer en esta área con un planteamiento audaz y donde la labor que hace el Club de Física Nuclear es preparar los recursos humanos para que en el tiempo debido se maneje las termoeléctricas, electronucleares, plantas electronucleares, de preferencia de cuarta generación, de tal manera que se elimine el problema de los accidentes nucleares. La oportunidad de 821 a 2053 megavatios en energía electronuclear. O sea, estamos hablando del 2050, se puede tener una participación electronuclear de 821 a 2053 megavatios. Eso significa que en comparación a lo que está haciendo la China, que tiene los HTR, TM, los reactores de elevada temperatura, modulares del hecho de grafito, de las bolas de grafito,
puede participar acá ellos tienen plantas de hasta 600 megavatios, pero la clásica es de 200 megavatios. Entonces nosotros sí podríamos cubrir esto, sobre todo en las fronteras, para poder exportar energía eléctrica. Ya vamos a ver cómo sería esta planificación. Las plantas amigables, lógicamente todas son de cuarta generación, ahí están, el tipo que ya se conoce, HTRPM, la Triso y la Torio. En realidad yo acá tengo en mi mano, al final vamos a poder ver tal vez una imagen mía. Yo tengo acá una bola de grafito, que es la que recogí en Alemania, en la planta de la Brown Boveri, que son estas bolas de grafito, pebbles que se llama, que son las friso, ¿no? Pero ahora esta es de 3 centímetros y las actuales son de 6 centímetros. Y las partículas de uranio dentro de estas bolas de grafito, que yo les puedo mostrar después, son 1850 partículas de uranio de 1 milímetro a 0,5 milímetros, ¿no? Eso es lo que da seguridad. En esta bola que yo tengo, Pebbles, aparentemente dentro no hay capas de cerámica, ¿no? Ya las de 6 centímetros sí parece que tienen capas de cerámica para neutralizar los neutrones rápidos. Bien, eh, continuando, tenemos una composición de la matriz, digamos, de 3.284 a 4.927 megavatios por hidroeléctricas, dependiendo de cómo llegamos al 2050, si es 40% o 60%. Y tenemos en termoeléctricas 2050 a 410 megavatios. El gobierno ha planificado 25%, pero esto se puede reducir, como habíamos dicho, con mayor participación hidroeléctrica y sobre todo electronuclear. Todo es limpio y todo es renovable. En el caso de las termoeléctricas son más limpias, ¿no? Pero en el Código Europeo, usar termoeléctricas a base de gas, ellos han planteado que ahora es limpio, porque ellos han tenido que usar mucho gas y lógicamente no han tenido ya el coraje de poner a las plantas que usan carbón para generar energía eléctrica, que son también termoeléctricas a base de carbón, como limpias, porque eso sí ya son sucias, ¿no? Y eso ocupa un 10, 15, 20% de la matriz energética en Europa. O sea, Europa está peor que Bolivia, porque Bolivia no usa carbón, que es el que contamina, solamente gas, que es más limpia, no limpia, pero es más limpia y es no renovable. Y ahí es donde hay la oportunidad de ser reemplazada también a posteriori. Tenemos 1.726 megavatios solar, que es el 21%, 1.027 megavatios eólico, que es el 12%, 100 megavatios geotérmico, 1,3%, y 135 megavatios biomasa, que es el 1,7%. Esto hace un total de 2.874 megavatios, del 35% en la matriz del 2050. Lo que aquí se debe poner de manifiesto en que todos estos sectores Bolivia tiene una gran potencialidad. Por ejemplo, en hidroeléctricas ya hay estudios que tenemos entre 40.000 y 60.000 megavatios de potencia lógicamente no aprovechada de nuestros ríos, la energía potencial, pero hasta 60.000 megavatios, ¿no? Entonces, eso da mucha esperanza para poder en el futuro desarrollar hidroeléctricas medianas de 500 megavatios para copar 60.000 megavatios que tenemos de potencial en nuestra energía hidroeléctrica. Lo mismo se puede decir de la geotérmica. Ahí en los volcanes que tenemos en el sudeste, ustedes han visitado Salar de Uyuni, pero tienen que hacer un viaje más largo todavía a la frontera con Chile. Está lleno de volcanes. Son volcanes que generan vapor con alta entalpía de 800 grados centígrados y acá se calcula 100 megavatios para el 2050, pero los estudios que hemos hecho en Alemania demuestran que hay entre 10.000 y 15.000 megavatios, también potencial,
de vapor de alta entalpía para la geotérmica. Esa energía es para exportar a Chile, a Perú y a la Argentina y ingresar dinero. Pero esa geotérmica es de 10 a 15.000 megavatios. Acá solamente se contempla 100 megavatios, ¿no? Para el 2050. Y lo cual significa que esto puede ir más lejos, mucho más lejos, ¿no? Y además en la biomasa también tenemos un potencial increíble porque estamos utilizando el bagazo de la caña de azúcar, las cáscaras de la castaña de la castaña de Riberalta, de Beni Pando, y ahora hay que incluir todo lo que es la masa vegetal de los chacos, de las granjas, de las empresas, que no debe ser quemado, sino debe ser arrastrado a reactores de biomasa. Una política adecuada, pues, también muestra que la biomasa es ilimitada, pero sin desboscar, sin deforestar, solamente utilizando lo que ya hay en cáscaras, en bagazo y en la biomasa de la agricultura. La energía electronuclear necesaria para el reemplazo de las termoeléctricas. Ustedes se preguntarán por qué tenemos actualmente 60% de generación termoeléctrica a base de gas, porque faltan líneas de transmisión. Ahí tenemos, tienen que ser construidas de alta, media y baja potencia, voltaje, y tenemos 7.260 kilómetros 2024, pero para llegar a Santa Cruz, a Beni, al Chaco, a Pando, necesitamos 10.020 kilómetros que va a haber el 2033 por ende transmisión y 11.229 kilómetros 2050. Ahí sí ya podemos hablar de llegar a Puerto Suárez, al Mutún y llegar a Corumbá, a los estados que nos rodean, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul y Rondônia, Amazonas y Acre. Pero necesitamos líneas de transmisión, ese es el cuello de botella. Por eso es que usa tanto gas en de Guaracachi en Santa Cruz, cuando eso no debería ser porque hay exceso de energía hidroeléctrica en la parte andina de Cochabamba, de La Paz, incluso de Potosí, de Oruro, etcétera. Es posible, por lo tanto, exportar a Brasil. La exportación de energía eléctrica 2050 puede ser 4.000 megavatios, si es que es con el plan del gobierno, 2050, y el ingreso posible serán 2.500 millones de dólares por año. Se gana 600 millones de dólares por cada 1.000 megavatios exportados a razón de 10 centavos de dólar por megavatio hora. Lógicamente, se puede aumentar la eficiencia y ganar un poco más, pero fundamentalmente hay que generar más energía para la exportación. Ese dinero nos viene bien para que Bolivia, en lugar de exportar materias primas sin valor agregado, exporte electricidad y a un precio ya convenido, no como las materias que suben y bajan de precio de acuerdo al mercado y la bolsa del norte, de Nueva York, de Londres o de Tokio, ¿no? Nos libramos de esa, de esa, de esa, de esa, de esa situación. Vamos a ver, acá tenemos algo más, un ratito. Acá vienen ya las tortas. Esto ya hemos visto. ¿Qué pasa? Estoy manejando un PDF y entonces hay que ir así despacio. Entonces esto ya hemos visto. Esto también ya hemos visto. Los resultados del foro de transición energética. Y ahora vamos a ver seguramente alguna torta, etcétera. Bueno, eso también hemos visto. Son 18 diapositivas, creo que ya vamos por la 8. Bueno, acá tenemos felizmente una matriz que nos muestra lo que es el 2024. Ustedes ven la área roja, ya la hemos explicado, que es excesivamente termoeléctrica, ¿no? Y esa es una distorsión que hay en la matriz secundaria en Bolivia. Estamos usando gas
que podríamos usarlo para producir petroquímica, ¿no? Urea, fertilizantes. En lugar de eso estamos usando en la energía termoeléctrica un 60%. Todo eso va a ser comido por las hidroeléctricas y las energías renovables y posiblemente también por la energía electronuclear hasta el 2050. Vamos a ir avanzando. Acá hay una matriz ideal para el 2050 que también la hemos explicado, pero acá en torta se ve más agradable. Tenemos hasta 60% de plantas hídricas, hidroeléctricas, termoeléctricas del 5 al 15, ya sería para el 2050, energías renovables de otro tipo, 25 a 35, y nuclear, ahí está, de 5 a 10%. Depende mucho de la labor que actualmente están haciendo nuestras universidades de preparar equipos, porque las plantas de cuarta generación van a estar en su pleno apogeo el 2040. Son 14 años más donde ustedes ya van a ser de 40 años y van a poder ser gerentes de todas estas plantas, ¿no? Entonces, estamos hablando del buen trabajo que están haciendo. Ahí ustedes ven una zona café, que es la electronuclear. Bien, la política energética apunta a un mix de energías para elevar la calidad de vida y para poder exportar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque Bolivia es un país semi-industrializado de segundo mundo, según el PIB-PPA, que ya les expliqué, pero le falta mucha industria. A pesar de que los 15.000 millones de dólares que estamos exportando, el 54% son manufacturas con valor agregado. Pero lo ideal sería que el 100% que exportamos sean manufacturas, maquinarias, equipos y electricidad. Entonces, como nosotros dominamos el tema hidroeléctrico, ENDE, desde 1962, que nos ha dado satisfacciones, hoy nos brinda el doble de potencia instalada de lo que necesitamos. Y ven ustedes el mapa, que ahora ya somos miembros plenos del Mercosur con voz y voto. Se está reuniendo el 8 de julio en Asunción, el presidente nuestro, donde se va a plantear pues estas plantas de todo tipo. Acá, por ejemplo, voy a marcar en el río Madera, se plantea una hidroeléctrica, no tienen que ser grandes, ¿no? De 1.000 megavatios, acá en Cachuela Esperanza de 500, tenemos acá en Rositas, en el Río Grande, de 500 megavatios, tenemos muchos lugares en Bolivia, sin hablar del Bala, que son 3.000 megavatios, pero ahí se puede hacer de 500 megavatios, 1.000 megavatios, para poder distribuir el esfuerzo entre todo el país. Bolivia son 112 provincias que tiene Bolivia, y no solamente es el esfuerzo del gobierno nacional. Acá el gobierno, las universidades, ABEN, la Autoridad en Electricidad y Tecnología Nuclear, el Comité Nacional de Despacho de Carga, tienen que formar gente, a los gobernadores, a los 112 subgobernadores en temas energéticos, a los 350 alcaldes y sus equipos técnicos, porque hay 350 municipios en Bolivia. Todos ellos tienen que saber todo lo que nosotros sabemos en temas energéticos, y de tal manera que estén predispuestos en su provincia a instalar una hidroeléctrica de 100 a 500 megavatios, y en el futuro también tener plantas electronucleares de 50 megavatios o 100 megavatios o 200 megavatios. Eso ayudaría mucho a que lleguemos al 2050, no con los 8.200 megavatios que plantea el gobierno, sino con 20.000, 30.000 megavatios. Pero es una preocupación de todos los bolivianos, que tenemos que volvernos energéticos y crear un estado energético. El estado energético no es solamente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Es un esfuerzo de 12, 15, 20 millones de bolivianos, porque en el exterior tenemos como 5 millones de bolivianos. Entonces, todos tenemos que pensar en energético. Por eso es que es muy admirable la labor que hace el Club de Física
nuclear en Perú, Bolivia y con ramificaciones en Europa, en Asia, en Rusia, en China, en Sudáfrica, en fin, y en los países vecinos, ¿no? Además, Bolivia no está partiendo de cero, ya hemos hablado que ENDE viene de 1972, pero también estaba la COBOEN, ¿no? Corporación Boliviana de Energía Nuclear, que también se fundó por esos años. Y también hicieron concentración de uranio, llegaron al Yellow Cake, ¿no? Eso lo hizo el ingeniero Willy Vargas. O sea, hay experiencia con el uranio de cotajes para concentrar a 3, 4, 5%, que es lo que se utiliza. Bien, acá ustedes ven los mercados, que son también los vecinos, pero también se tiene que a sumar el ODCA, que yo estoy marcando acá, que es la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, que se suma al Mercosur y abarca desde las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Y las dos Guayanas acá, porque hay una Guayana francesa que se administra como colonia, pero estas otras dos Guayanas son países independientes. Entonces, todo Sudamérica es soberana, es independiente y está en el ODCA. Y lo que no está en el ODCA está en el Mercosur con Argentina y Uruguay. Y lo que no está ahí está con la CAN. Antes la CAN también incluía a Venezuela y Chile, que ojalá en el futuro también puedan regresar a la matriz que es la Comunidad Andina Amazónica de Países. Bien, la generación distribuida es un decreto que salió el 2022, es el 4477, que pone a trabajar a los privados en generación distribuida. Lógicamente no es de gran potencia, todavía los reglamentos no dan permiso para gran potencia, pero hay que dar permiso a los privados, así como se ha dado a las hidroeléctricas privadas, la hidroeléctrica boliviana, ustedes pueden ver en el Google, hidroeléctrica boliviana de Ángel Sanier, acá en los Yungas con casi 100 megavatios, ¿no? Entonces hay que dar esos permisos a los privados para que se sumen al Estado boliviano en el esfuerzo de generación distribuida, tanto por hidroeléctricas como solar, como eólica, como biomasa, incluso geotérmica. Hay toda la frontera nuestra en el Silala, las provincias de fronterizas tienen que generar energía geotérmica o ayudar para que en lugar de 100 megavatios podamos tener 1000 megavatios con energía geotérmica. Eso depende de la mentalidad de los potosinos, que tiene que volverse más energética, más ahora que tienen el litio, que también sirve para las baterías, para el almacenamiento y para crear el hidrógeno verde, ¿no? Con la energía excedente. Ustedes acá ven una reunión de la Autoridad, Energía Eléctrica y Tecnología Nuclear. Acá ustedes ven en este lugar un átomo, ¿no? Entonces, son reuniones de alto nivel donde la gente planifica la tecnología nuclear a nivel estatal y planifica la energía eléctrica tanto en generación, distribución, transmisión a nivel privado mixto. Bien, acá yo les hablaba que el potencial de hidroeléctricas Nacional Energía son 40.000 megavatios a 60.000, ¿no? Entonces se pueden hacer este tipo de termoeléctricas que para 200, 300 megavatios sale 200 millones de dólares, ¿no? Entonces es accesible haciendo un plan de inversiones de empresas mixtas, donde los inversionistas tienen que ser de los países de UNASUR, de CELAC, del Mercosur, de la CAN, y también pueden ser de países amigos, ¿no? Como los BRICS, que ya vamos a ver que si van a venir a invertir en Bolivia son bienvenidos, ¿no? Porque ellos tienen la tecnología y tienen el dinero, tienen la banca. La banca BRICS tiene más dinero que la banca de los países del norte global, llamados mundo occidental. Tiene más trillones. La banca, por ejemplo, el New Development Bank de Shanghái, tiene más dinero que el FMI, que el Banco Mundial. Y ahora si vamos a ingresar también al Mercosur, donde el socio principal es Brasil, y a los BRICS, donde el socio principal o uno de los socios principales es Brasil,
Entonces, la asociación Bolivia-Brasil y Mercosur y BRICS sería para llegar a los 10.000, 20.000, 30.000 megavatios que necesitamos en forma audaz al 2030, al margen de la planificación que ha hecho el foro del gobierno de transición energética al 2050, pero podemos tener el deseo y la capacidad de ser más audaces y más soñadores, pero porque ya tenemos el financiamiento, sin perder soberanía, porque Bolivia es un país soberano. Y además ha cubierto casi el 100% de sus necesidades, tanto en el área rural como ciudades, y no como el África, que siempre ha estado colonizada por los europeos y no tienen ni el 20% en el campo de energía eléctrica, y en las ciudades entre 30 y 40%, una vergüenza para Francia, una vergüenza para Alemania, una vergüenza para Inglaterra. Son los países que han aprovechado el uranio, el oro, el cobalto de Congo, de Níger, de todos los países del Sahel, y han dejado países sin desarrollo. En cambio, Bolivia se ha desarrollado porque tenemos antecedentes muy diferentes en Bolivia. Tenemos concepto de soberanía, de planificación, de desarrollo. Eso amerita otra charla, pero les menciono en forma general. Bien, ¿qué es lo que planteamos? O sea, plantea mi consultora, vamos a decir. Plantas electronucleares amigables, reactores de cuarta generación, al 2040 ya deben estar funcionando en Bolivia, así como China y en Brasil. Hay un tipo HTRPM, que es Pebble grafito más polvo de uranio, así como les comentaba, el trizo, el PBR, el, eh, el de HTR de más capacidad y el SMR con combustible. Entonces, todos estos que les mostramos acá tienen justamente el Pebble, ahí abajo, ya con capas de cerámica, es mucho más grande que el que yo tengo, de la Brown Boveri, y datos del reactor. Esto hay en China. Esto, ellos han empezado con su primera planta el 2021, pero han proyectado 30 plantas más igualitas, de 210 megavatios, pero también las hay de 50 megavatios y 600 megavatios. El combustible, partículas de 1 milímetro de óxido de uranio enriquecido, bolas de grafito de 6 centímetros, segura y eficiente. Entonces, como estas bolas de grafito se hacen en China, o el país que se alíe con Bolivia, en hacer empresas mixtas, con privados o con ENDE, entonces necesita esa alianza para lograr la tecnología, porque esa tecnología la vamos a tener, pero no la tenemos. Pero ¿qué le ofrece Bolivia a los países BRICS que invierten en estas plantas, tanto hidroeléctricas, termoeléctricas o electronucleares? El mercado. 300 millones de consumidores es en el Mercosur, 120 millones en la CAN. La OTCA también son otros 100, 200 millones, claro que se entrelazan, ¿no? Porque a veces son los mismos países. Entonces tenemos un mercado gigante para la inversión de los países BRICS y también de países como México y otros países que nos quieran ayudar, el mismo Brasil, ¿no? El flujo de helio son 700, llega hasta 750 grados centígrados. En otros reactores llega hasta 900 y hasta 1000 grados. Pero lo bueno es que el helio, como se enfría con helio, el helio se eleva a esta temperatura, sale del reactor. Aquí ustedes pueden ver el reactor. Acá tienen el blower de helio, el soplador de helio, para calentarse y después recircular hacia la turbina, donde primero se produce vapor y después la turbina de generación eléctrica electromagnética, ¿no? Bien, las dimensiones del núcleo son 11 por 3 metros, la vasija es de 25 por 6 metros. Ustedes pueden ver acá donde se ve la vasija, ¿no? Entonces esto tendría que tener algo así como 25 metros de altura y 6 metros de ancho, ¿no? Y además el acero que se utiliza es el acero más simple que va a producir el Mutum,
es acero al carbono y acero al manganeso, no es ningún acero especial, ningún acero inoxidable, justamente porque utiliza helio y son amigables, ¿no? Entonces, acero al carbón y al manganeso va a ser nuestra especialidad en el Motón. El costo son 410 millones de dólares para 210 megavatios. Es un costo accesible. Ahora, puede costar 2.000 millones de dólares cuando es de 600 megavatios. Y es libre de emisiones de gases de efecto invernadero o el gas CO2. Esto ya calculado se amortiza, por ejemplo, con las plantas tradicionales, que se amortiza en 20, 30 años. En esto se amortiza en 4 o 5 años el costo de 410 millones, ¿no? Para producir 210 megavatios, ¿no? Y el de 2.600 megavatios. Eso se amortiza en 5 años, ¿no? Porque por cada 1.000 megavatios de exportación se recibe 600 millones de dólares. Con 400 megavatios estaríamos recibiendo algo así como 280 millones de dólares cada año. Si la planta vale 400 millones, después de descontar costos fijos, costos variables, es de suponer que en 4 o 5 años vamos a pagar la inversión. Y si los chinos son nuestros socios en empresas mixtas, pues después de un tiempo determinado tendrán que dejarnos la planta el 100% a ENDE, excepto que quieran quedarse como asesores tecnológicos, ¿no? Eso es lo que hace la China. Se asocia, después de 10 años pasa el 100% a manos chinas, ¿no? Nosotros también tenemos que hacer el mismo proceso. Nos asociamos con China, ellos ganan dinero, recuperan su inversión, 10 años. Al 10.º año, eso es 100% de Bolivia. Es el método chino, ¿no? Que tenemos que aprender. Bien, el estado energético eleva la calidad de vida y exporta energía eléctrica. Sirve para la industria, hogares, transporte eléctrico, las pymes, las MIPES, las GIMES y las cooperativas y todo el tipo de agroindustrias también. Bolivia ya aprovecha el transporte eléctrico, tenemos ya fábricas de... Este carro es 100% eléctrico, si bien es de baja potencia y baja autonomía, no más de 60, 80 kilómetros, pero también estamos usando en teleféricos, tenemos el tranvía eléctrico en Cochabamba, y bueno, tenemos que llegar a ese tipo de transporte, ese tipo de industria, ese tipo de hogares, ese tipo de vida, una vida con calidad. Las máquinas y las herramientas tienen que ser eléctricas, no de otra fuente de energía, ¿no? Porque vamos a tener en exceso, ya tenemos en exceso el doble, y hasta el 2050 vamos a tener el doble también, según el plan del gobierno, de 8.200 megavatios. Entonces, da para una oferta agregada y una demanda agregada o para exportar. Pero además, si tenemos mercados y contratos ya en firme, pues entonces hay que liberar más hidroeléctricas, más electronucleares, más energías renovables de todo tipo, que como hemos visto tenemos también un gran potencial. Finalmente, gracias por su atención. Estos son los logos de la Universidad Técnica de Berlín, donde hemos trabajado durante 25 años en el CTZ, Zentrum für Technologische Zusammenarbeit, o sea, el Center for Technology, para la colaboración de Alemania con África, con Asia, con América Latina, con Oceanía. Lógicamente ahí ofrecíamos también tecnología electronuclear, como que les he comentado, amigable, pero hoy por hoy ya ha cambiado la situación de Europa. Ellos también se están desdiciendo de su capacidad de producir el 100% de energía limpia, porque usan carbón por la necesidad, por la guerra, por los problemas que ellos tienen. Entonces, eso ya no podemos nosotros determinar, porque lo único que podemos hacer es nosotros, nuestra tarea, nuestro trabajo, y además teniendo en cuenta que acá existe la COP. COP es la Cooperación of Partners, la cooperación de socios. La 2030, la COP 30 se va
se va a llevar a cabo este año en Brasil. Ellos se han comprometido en la COP21 en París, en el 2015, a dar dinero para energías renovables, ¿no? Solar, eólica, etcétera. Pero ahora, como gastan demasiado en armas, no sé si cumplirán sus compromisos. Pero en todo caso, para el tema de la electronuclear, todo está regulado, ¿no? Por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esta regulación hace que todo sea legal, más en el caso pacífico nuestro, que ya lo maneja la ABEN, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, Medicina Nuclear, Esterilización de Alimentos, agro, materiales, litio, etcétera, pero ya en una versión de más potencia, que tampoco es muy elevada, para el electronuclear. Nosotros estaríamos por debajo del 10, del 20% del uranio, y no 80, 90%, como explicaba Kuznetsov esta mañana desde Moscú, que nos explicaba que eso solamente pocos países comercializan. Nosotros no queremos eso, porque eso es para armas nucleares, y nosotros desde México a la Argentina ya en 1968 hemos firmado el Tratado de Tlatelolco, donde desde México hasta la Antártida somos países libres de armas nucleares. Pero sí necesitamos plantas amigables que nos permitan elevar esta potencia para la exportación y para elevar la calidad de vida de nuestros países. Bueno, eso sería para más o menos los 35 minutos que me han dado. También, lógicamente, sería bueno contestar preguntas. Y si me enfocan, yo también les voy a mostrar acá mi trizo que tengo en la mano. Muchas gracias, muy amables. Ok, muchas gracias por la presentación al doctor Ricardo Ángel. Y si tiene algunas preguntas, estamos pendientes. Eh, yo tengo bueno, primero Daniel, luego yo tengo una pregunta. Kevin, por favor. Hola, muchas gracias, profesor Ricardo, por la charla, bastante esclarecedora. De verdad que es admirable ver la planificación estratégica de Bolivia en materia energética y cómo se conecta con los avances en materia de energía nuclear que hemos visto a lo largo de este Congreso. Veía yo en alguna de las gráficas que nos presentaba que para 2050 tienen la proyección de entre el 5 y el 10% de núcleo de electricidad y otro porcentaje bastante considerable de energías renovables. ¿Cree usted que haya más lugar para la nucleoelectricidad en el futuro y tome un poco más de esa cuota de proyección en energías renovables? Muchas gracias. Claro, en la matriz del 2050 se acepta todo lo que ofrece la tecnología moderna, ¿no? Estamos hablando de electronuclear, y felizmente tenemos tiempo y los recursos humanos ya se están formando, ¿no? En esta universidad de la UMSA, en la EMI, mi universidad, que es la Escuela Militar de Ingeniería, también otras universidades en Santa Cruz, la UTEPSA, la universidad privada, y el sistema de universidades públicas, que son 24, el CV, que tienen también formación en estos temas, la UTO, la Universidad Técnica de Oruro, la Universidad Técnica de Potosí. Entonces tienen acuerdos con los países europeos ya desde muchos años, tanto en energías renovables como en la concentración de uranio, etcétera, etcétera. Ahora, otro tipo de energías, ya les mencionaba, todo lo que usted menciona es bienvenido, también ampliar la solar. Nosotros nos hemos enterado que en México hay una planta que acaba de inaugurar el presidente AMLO, López Obrador, de 10.000 megavatios en Sonora, ¿no? Entonces nosotros, como esa planta de 10.000 megavatios solar fotovoltaica, podemos tener 10, 20, 100, 1.000, porque la radiación en el altiplano es el doble del sur de España, y siendo el sur de España el doble que el resto de Europa. O sea, nosotros podemos producir energía fotovoltaica para exportar a Chile justamente, junto con la geotérmica, y a la Argentina, todas las provincias del norte que están menos desarrolladas, el norte chileno que está menos desarrollado y ahora necesita para el litio, para su minería.
y el sur del Perú, que también tenemos muy buena relación con Puno, con Amazonas del Perú. Y tenemos varias vías bioceánicas, ¿no? Rodovías. Ahora está en contemplación la ferrovía, y también tenemos varias hidrovías, ¿no? De ríos amazónicos, ¿no? La hidrovía Mamoré, Madera, Manaus. Tenemos de varios lugares. Hay una hidrovía MM1, MM2, MM3, con río Guaporé y Madre de Dios. También tenemos la hidrovía PPP, Paraguay, Paraná, Plata, que nos lleva hasta los puertos de Gran Calado del Uruguay. Entonces, para todo eso se necesita contratos, y que el Brasil tome el rol de generador de inversiones, porque acá el tema principal son las inversiones. ¿Quién invierte? El Estado boliviano hasta ahora ha invertido su dinero para hacer este potencial hidroeléctrico gigante que tenemos, gigante en términos bolivianos, ¿no? Y que no se aprovecha por líneas de transmisión en su totalidad, y más bien hemos incrementado las termoeléctricas. Entonces, eso va a disminuir porque tenemos ya la energía de nuestras hidroeléctricas, pero que no dan potencial. El Comité Nacional de Carga justamente no toma esta energía hidroeléctrica para el oriente, para el Amazonas, para la Chiquitanía, para el Chaco, para toda la región platense que tenemos, porque no hay las líneas de transmisión, y lo cual también nos conduciría a la exportación. Todo está bienvenido, lo que usted menciona, energías renovables, 35% en el 2050, pero si usted le suma el 50, 60% hidroeléctrico, quedaría un 5%, 10% para el electronuclear, ¿no? Y las termoeléctricas prácticamente se reducirían. A eso hay que sumar la generación distribuida, que ha abierto el decreto 4477 para que empresas que jamás pensaban producir energía eléctrica con energías renovables y alternativas lo hagan. Estoy hablando de iglesias, estoy hablando de bancos, estoy hablando de agroempresarios, industrias medianas, pequeñas, micros. Estoy hablando de las Fuerzas Armadas, en sus cuarteles que tengan energía generada por ellos, los policías, todo el mundo, los campesinos, las comunidades, las cooperativas. O sea, en eso consiste crear el Estado energético, porque ahora Bolivia es un Estado plurinacional. Todo eso está bien. Antes era un Estado también revolucionario del 52, igual que México, pero ahora ha llegado el momento de sumar y ser un Estado energético, porque eso tiene una proyección en la calidad de vida, de volvernos un país de primer mundo industrializado, digitalizado y energizado para el 2030-33. ¿Se escuchó? Sí, señor, Sí, sí, muchas sí. gracias. Bueno, muy amable. Bueno, hay otras manos levantadas, quizás Edgar, que has levantado antes, luego Libani, por favor. Edgar, adelante, por favor, con tu pregunta. O si Doctor todavía no, Ricardo, Edgar. buenas noches. Eso, Buenas eso, noches, adelante, buenas Edgar. noches. Gracias, un gusto saludarlos en este primer Igualmente. Congreso Internacional de Ciencias Nucleares, ¿no? Agradecerles a los organizadores. Y bueno, me gustaría hablar de energía, me gustaría hablar de estos temas que ha tocado usted, doctor, muy, muy interesantes, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, en La Paz, según hay un libro muy interesante que es La Fábrica de Luz, eh, que hace referencia a la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, COBE, ¿no? Inicia, pues, esta empresa COBE es de 1968, pero el tema energético, el tema de electricidad, alumbrado público, el uso de este tipo de energía, data, según esta bibliografía, de 1886 aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos ya un buen tiempo de conocer la energía eléctrica en Bolivia. La matriz energética que usted ha presentado y la proyección al año 2050 muestra ese valor, digamos, académico y también
el tema fundamental para motivar la investigación, para seguir adelante, como por ejemplo con el Club de Física Nuclear, con todas sus actividades, ¿no? También pensar en que, por ejemplo, esta matriz energética, donde incluye todas las fuentes de energía eléctrica, y es muy bajo porcentaje, ¿no? Un 10% para lo que es el tema de la generación de energía eléctrica por nuclear, ¿no? Entonces, con todo esto por antecedentes, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿no? Para lograr esta matriz energética, tenemos consideraciones políticas y regulatorias que estamos en camino. Tenemos investigación y desarrollo. También la infraestructura de las redes, eso es lo que nos ha participado y es importante las que se tienen para poder realizar las exportaciones, la exportación de energía eléctrica, que es muy importante, ¿no? Y eventos como este, que es la educación y la conciencia pública sobre el manejo de este tipo de energías. Muy importante la colaboración internacional que usted ha vertido, y esa es una de las pocas ponencias que he podido escuchar, bueno, digamos, de todos los congresos y seminarios en los cuales he participado, donde hace referencia a que nuestro país debe ser un país donde donde nuestros gobernantes, y donde o nosotros, las personas de a pie, pensemos en alianzas estratégicas con otros países. Saludo por esto a nuestros hermanos del Perú que están en esta sesión, ¿no? Felicitarlos por todo el trabajo que han desarrollado, nos han mostrado. Y pues, ¿cómo podemos hacer nosotros, como personas de a pie, eh, llegar a un desarrollo de este tipo, ¿no? Nosotros tenemos consideraciones, por ejemplo, en temas de la colaboración internacional, la educación. ¿Qué mecanismos más podemos desarrollar para hacer que este tipo de energías no sean, digamos, que queden en el olvido, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Evidentemente, todo esto depende del liderazgo. Hoy por hoy, el liderazgo pasa por la integración. Ya no es como antes de que un país es un país, otro país es otro país. Ahora, el otro país y este país y el otro país es lo mismo. Estamos integrados. La gente sudamericana hablamos casi todos el mismo idioma, incluido el portugués, ¿no? Es fácil de entender, es cuestión de ir a la frontera y estar ahí un par de meses y uno empieza a hablar fluidamente el portugués, que es lo que a mí me ha pasado. Además que yo he estado en varias universidades con los alumni de la Universidad Técnica de Berlín, en Río de Janeiro, en Río Grande do Sul, en Brasilia, todos alumnis brasileños con los alumnos bolivianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, chilenos, argentinos. Entonces, cuando todos hemos egresado a la Universidad Técnica de Berlín y nos encontramos auspiciados por la Universidad Técnica de Berlín, por el DAD, el Deutsche Forschungsgemeinschaft, que es la sociedad alemana de investigación. Todos ellos financian todo esto para que nos juntemos. Y cuando nos juntamos, vemos de que tenemos las mismas preocupaciones. Ahora, yo mencionaba en qué coincidimos, ¿no? Por ejemplo, solamente voy a hablar de la coincidencia Bolivia-Brasil. La coincidencia Bolivia-Brasil es extremadamente elevada, pero hay que elevar el liderazgo, tanto allá de Itamaraty, que llaman Brasilia, como de La Paz, como de Cochabamba, Santa Cruz, como de todos los líderes políticos en la necesidad de la integración hídrica, la integración alimentaria y la integración energética y la integración del transporte, ¿no? Las interoceánicas, ya sea rodovías, ferrovías, hidrovías. Entonces, esto con el Brasil nos lleva al tema de la inversión. Como Bolivia es un país que le gusta ser soberano, entonces las empresas que se asocian con el Estado, como está sucediendo con el litio,
la China, Rusia, tienen el 49%, pero ellos traen la inversión y la tecnología, ¿no? En el caso de litio es la extracción directa de litio, ¿no? Entonces es una tecnología china, una tecnología rusa, una tecnología, pero además trae la inversión. Y además, Bolivia, ¿qué les da? Les da la materia prima, el mercado, los recursos humanos y la investigación, porque hay un centro de investigación de vanguardia, la Palca, dedicada a la investigación de salmueras y de todo lo que es litio, y todos los elementos de las salmueras, ¿no? Brine, ¿no? De la riqueza que tenemos en brine, no solamente es el litio, también estamos exportando cloruro de potasio al Brasil como fertilizante. Y así es que este año los yacimientos de litio bolivianos va a tener ingresos de más de 100 millones de dólares. No todo de litio, porque el litio todavía está en construcción las plantas. Hay una propia de 15.000 toneladas que eso sí está utilizando el método tradicional de piscinas. Pero bueno, ese ejemplo es, ahora los empresarios brasileños vienen a Bolivia, bueno, tienen que asociarse. Y si es con el Estado, el 51% es Bolivia. Si es con privados, ellos arreglarán cuál es su sociedad. Pero en todo caso, la Constitución boliviana abre las puertas a la inversión extranjera, en el caso del Estado, respetando las empresas mixtas, donde Bolivia, ¿qué es lo que ofrece? Como no ofrece la inversión porque no tenemos miles de millones de dólares, ofrecemos el mercado, ofrecemos los contratos entre el presidente Arce y el presidente Lula, por ejemplo. Como se llevan bien, hagan pues contratos a largo plazo en electricidad, en transporte, en alimentos, en urea, en litio, en carros eléctricos, en todo lo que se quiera. Es cuestión que firmen, ¿no? Pero para eso tienen que tener mentalidad de Estado energético. Y lo mismo los gobernadores, lo mismo las provincias, lo mismo, son 112 provincias, 112 gobernadores de provincia, 350 alcaldes que tenemos. Es un país mega biodiverso, Bolivia, y grande, casi del tamaño de Colombia, de Perú. Entonces, ¿cómo no vamos a tener fe, futuro en el futuro? Todo depende de la capacitación de los líderes y lo que usted pregunta ya está en la banca, porque la banca de los BRICS, donde Brasil es el que dirige con la Dilma Rousseff, es la presidenta del New Development Bank de Shanghái, el nuevo banco de desarrollo, que tiene trillones para el desarrollo de los socios de los BRICS en Asia, en África y en América Latina. Y si Bolivia y Brasil somos socios del Mercosur, de OTCA, Amazon y de los BRICS, entonces está todo dicho, ¿no? Bueno, muchas gracias por su respuesta. La verdad, hay dos preguntas más. Y para ir concluyendo, quizás Libani, puedes realizar tu pregunta, por favor. Algo un Eh, poco corto, por Sí, sí, favor. más corto, sí. Sí, sí. bueno, buenas Adelante, noches. Libani. Son dos preguntas, voy a tratar de formularlo rápido. La primera, como usted dijo, actualmente tenemos 1.800 megawatts casi de energía en exceso y para 2025 se dice que van a aumentar a 4.200 megawatts. O sea, como ya tenemos ahora en exceso, quieren seguir invirtiendo dinero en construir más bueno, en agrandar nuestra potencia instalada. La primera pregunta sería, ¿usted cree que es correcto hacer eso para tan pronto invertir? Y lo segundo, también se menciona, creo que exportar energía a muchos países, Brasil, Argentina y todo eso, pero actualmente creo que solamente estamos exportando a Argentina. Sin embargo, no es tan grande lo que exportamos y, y como ustedes saben, para exportar energía se necesita líneas de transmisión de parte de Bolivia y de parte del país para que se conecten y así se puede exportar. Pero creo que pasó esto con Argentina. No querían construir líneas de transmisión en su territorio y prácticamente hicieron construir esas líneas a Bolivia, en territorio argentino, lo cual me parece que no está tan bien hacer eso. Es como si le hubiéramos obligado nosotros a que nos compren energía
Y mi pregunta, la segunda sería, ¿cómo sabemos si los demás países están dispuestos a comprar nuestra energía que queremos generar a futuro? Esas dos, por favor. Sí, claro. Bueno, en lo que se refiere el año 2025, vamos a tener 4.200 megavatios, porque entrega dos hidroeléctricas, Ibirizú y Miguillas, de 500 megavatios, ya está el 90% de construidas. El 2025 elevamos a 4.200 megavatios y solamente consumimos 1.700, 1.800. Quedaría 2.200 megavatios para exportar, son 1.500 millones de dólares. Pero no es fácil, como usted dice, ¿no? Ahora, el caso del Brasil tendría que ser más fácil. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es cuestión de firmar contratos. Para eso es que uno se integra al Mercosur, ¿me entiende? Entonces, si tiene usted un buen presidente predispuesto en el Brasil para comprar y Bolivia un presidente predispuesto para vender, entonces pongámonos de acuerdo. Ellos que hagan un contrato donde se les va a entregar la energía y eso es el fundamento para obtener préstamos, ya sea de la CAF o de otros bancos, para las líneas de transmisión. Entonces, en eso estamos atrasados, ¿no? En la medida que no haya líneas de transmisión de alta potencia, pues es difícil exportar a los países vecinos, ¿no? A Chile, Perú, Argentina, Brasil, e incluso el Chaco paraguayo. Entonces, eso hay que planificar. Ahora, mientras tengamos este exceso que tenemos, hay que hacer oferta agregada. Bolivia, ¿por qué es semi-industrializada y no industrializada? Porque tiene poca industria, tiene que crecer el doble, el triple, y eso tiene que estar en la cabeza de los líderes, locales, regionales, provinciales, gobernadores, subgobernadores, y por supuesto los ministerios y del gobierno nacional. Eh, Ese debe ser el fundamento de su pensamiento estratégico, digamos, ¿no? Ahora con la Argentina hemos tenido problemas, pero todo depende de los costos, ¿no? Si nosotros a la Argentina con líneas de transmisión le vendemos energía hidroeléctrica y no termoeléctrica, van a bajar los costos. Y el norte argentino está subdesarrollado, van a tener que comprarnos. Ya el contrato es por 150 megavatios, ya está todo instalado. Entonces, tiene que escalar a 150 megavatios y estamos hablando de 90 millones de dólares, que es posible exportar ya con lo que se ha hecho. Ahora, ya le digo, es cuestión de planificar, de ver las formas. Financiamiento hay, tanto local como la CAF, que es el banco nuestro, el Banco de Latinoamérica, de Sudamérica, la CAF, que nos presta mucho dinero. El presidente era boliviano, Enrique García, nos ha prestado mucho, pero para temas de desarrollo. Y eso incluye las líneas de transmisión, incluye todo lo que pueda ser una planificación energética soberana y cuando amerite, pues habrá también exportación de las plantas privadas, ¿no? Que en Bolivia eso es ahora legal y está defendido por la Constitución. Bueno, No sé si... muchas gracias por la respuesta. Y ya, para despedirnos con usted, y realmente tiene mucho para comentarnos. Y mencionaba el trizo, si nos los puede comentar así brevemente y nos puede mostrar, quizás puede encender su cámara, dejar de mostrar su presentación, A ver, dejar de compartir. voy a ver dónde está mi cámara. Bueno, acá no veo mi cámara yo. Bueno, A ver, vemos que puede si encender su cámara. si ustedes me abren y me enfocan, yo les muestro, ¿no? A ver, Y me sale que no no, está conectada a su cámara. Ah, ya, bueno, perfecto. sí, bueno, Tengo fotos, les voy a enviar. listo, nos manda fotitos, por favor. Muchas Sí, gracias, o doctor los Ricardo. visito los visito también y les muestro en persona, no hay problema. Acá yo vivo cerca de Cotacota, no hay problema. Perfecto, en el siguiente evento le vamos a decir que lo traiga y le vamos a recordar que lo traiga. Le agradecemos su participación, realmente hay mucha información y bueno, hasta luego, doctor Bueno, Ricardo muchas Cardona. gracias, se les agradece y lo mismo a los que se han quedado hasta ahora para escuchar y participar, a los organizadores y felicitarlos nuevamente por esta gran labor que hay entre Perú y Bolivia y otros países hermanos de Sudamérica y Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, continuando con el Congreso, tenemos nuestra última participación del día. Miguel, si te encuentras ahí, presente, y si nos puedes mostrar, si puedes ir compartiendo tu presentación, por favor.